Cada año, miles de personas son testigos de fenómenos misteriosos en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Un fenómeno natural inusual o una pista secreta sobre la existencia de otras civilizaciones? La sed de conocer la verdad nos impulsa a intentar entender cómo clasificar estas extrañas observaciones. Sin embargo, la cuestión de los objetos voladores no identificados permanece abierta y sin resolver. El legendario héroe de las novelas, Sherlock Holmes, dijo una vez: «Descarten la versión imposible, y la que quede, por improbable que parezca, será la verdad». Este pensamiento subraya la importancia del enfoque científico hacia el fenómeno de los ovnis, que aún provoca controversias. Las opiniones sobre la naturaleza de los ovnis están divididas. Algunos apoyan la teoría del origen extraterrestre de los objetos, mientras que otros la niegan por completo. Esta contradicción dificulta las discusiones serias y la investigación de explicaciones alternativas. En 1997, por iniciativa del millonario estadounidense Lawrence Arrach-Filler, se llevó a cabo una conferencia científica dedicada al fenómeno de los ovnis. En Poughkeepsie, estado de Nueva Jersey, se reunieron destacados científicos de todo el mundo. Fue el primer intento de discusión científica sobre fenómenos misteriosos desde 1969, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionó sus datos a un grupo de expertos para su análisis. Bajo la dirección del astrofísico Peter Starek, la conferencia puso a los científicos ante el hecho de la existencia de fenómenos inexplicables. Entre los invitados se encontraban Mark Roediger y John Schuessler. La tarea principal de la reunión fue revisar el famoso informe Condon, que en los años 60 afirmaba que el fenómeno de los ovnis no merecía investigaciones científicas serias. Peter Starek no estuvo de acuerdo con esta posición y buscó reunir a un grupo de científicos para un examen objetivo del fenómeno de los ovnis. El segundo objetivo de Starek era presentar al mundo científico nuevas evidencias de observaciones de ovnis. Estaba interesado en la reacción de sus colegas, ya que en ese momento muchos científicos eran escépticos respecto a las investigaciones en este campo. La conferencia proporcionó acceso a pruebas materiales recopiladas por ufólogos. Sin embargo, el análisis de estos datos debía ser realizado por aquellos que no tenían relación directa con el estudio de los ovnis. En la conferencia se hizo hincapié en la información fáctica, y no en historias inventadas. Se presentaron fotografías reales, grabaciones de video, datos de exámenes médicos y análisis de suelo. En el campo del estudio de los ovnis existe una gran cantidad de testimonios, pero la discusión de esta información en el mundo científico ocurre con muy poca frecuencia. El Dr. Starek consideraba necesario llevar a cabo un análisis objetivo de los datos desde la perspectiva de científicos no relacionados con la ufología, para determinar si este fenómeno merece atención y en qué dirección debería dirigirse la investigación. Starek señaló que en los informes presentados en la conferencia no había nada fantástico. Él mismo estuvo presente en la reunión y presentó varios testimonios que, en su opinión, eran pruebas claras e irrefutables de la existencia de fenómenos inexplicables. Fue una discusión seria entre científicos que intentaban entender un tema controvertido. Sin embargo, la principal dificultad seguía siendo la definición de qué datos debían considerarse como base para la investigación. Durante muchos años, la ufología se había ocupado más de la recopilación de rumores y chismes que de investigaciones serias.
lo que dificultaba la búsqueda de hechos sustanciales. Desde 1991 hasta 1994, Nick Pope, un investigador que trabajaba por encargo del gobierno del Reino Unido, tuvo acceso a documentos almacenados en los archivos del Ministerio de Defensa. Su tarea consistía en evaluar la veracidad de los testimonios de testigos de ovnis. Según él, se puede afirmar con confianza que 90 o incluso 95% de los testimonios resultaron ser consecuencia de una identificación errónea de fenómenos naturales comunes. A menudo, las condiciones de observación eran inusuales, o el observador se encontraba por primera vez con un objeto o fenómeno natural determinado. Sin embargo, como señala Pope, siempre quedaban hechos que no podían explicarse tan fácilmente. Esto se refería tanto a investigaciones británicas como estadounidenses. Él recuerda la historia del proyecto Libro Azul, subrayando que no se trata de casos en los que faltan datos o testimonios. Me refiero a los informes de pilotos militares y civiles que han visto objetos aéreos reales de forma determinada, dice él. Estos casos fueron registrados por radares y, además, existen testimonios de persecuciones prolongadas de objetos desconocidos por aviones militares. En tales casos, hay fotos y datos de video de buena calidad que son cuidadosamente estudiados y analizados. Pope expresa su punto de vista. Personalmente, no puedo negar la validez de la teoría de la existencia del fenómeno ovni. Añade que, desechando todas las posibles versiones de explicación, es bastante posible suponer la intervención de extraterrestres. Sin embargo, también reconoce: ¿puedo probar mi punto de vista? No, no tenemos fundamentos científicos. Sin embargo, él tiene pruebas materiales irrefutables de que las personas realmente han observado ovnis. En los archivos hay miles de testimonios y registros que confirman que se han convertido en testigos de algo inusual. Pope subraya que la afirmación de que todo esto es o una broma o una realidad es demasiado simplista. La verdad, como me parece, está en algún lugar entre estas posiciones, dice él. Reconoce que en la mayoría de los casos se enfrentan a testimonios falsos que surgen como resultado de un error involuntario del observador. A veces también hay engaños intencionados o un deseo consciente de jugarle una broma a la gente, añade. En su opinión, si alguien se enfrenta a fenómenos que no puede explicar, generalmente se dirige a la policía con la esperanza de obtener alguna respuesta. De los numerosos testimonios revisados, de hecho, ninguno es una mistificación. Quizás haya una broma por cada 1000 informes, pero no más, afirma Pope. También señala que en la ciencia se producen nuevos descubrimientos cada semana. No hace mucho tiempo supimos sobre las fluctuaciones de temperatura en las capas superiores de la atmósfera, lo que podría explicar algunos casos de aparición de luces extrañas en el cielo, dice él. Por lo tanto, existe toda una serie de versiones probables. Una de ellas es la teoría extraterrestre, aunque en ella hay muchas más suposiciones. Pope continúa. Si se revisan los informes de los pilotos y los datos de los radares, según los cuales parece que estos objetos se mueven de manera intencionada, surge una gran tentación de creer que son controlados por seres inteligentes. Sin embargo, añade que difícilmente se puede llamar a esto un hecho real. Es solo una de las posibles explicaciones. Desafortunadamente,
Los ufólogos en sus investigaciones solo cuentan con datos de testimonios de testigos. ¿Cuánto se puede confiar en estos informes?, se pregunta Pop. Los racionalistas, según él, no toman en cuenta los testimonios verbales, considerándolos no probatorios. Probablemente, no deberían acercarse a los testimonios de los testigos con un grado de escepticismo, observa él, subrayando que en estos testimonios se puede encontrar mucha información valiosa sobre el fenómeno ovni. Pop también señala que los críticos apuntan a otro punto débil de todos los testimonios. Los testigos generalmente no saben cómo realizar correctamente observaciones de objetos voladores, incluso si son policías o pilotos militares. Los argumentos en contra de la veracidad de los relatos sobre la observación de ovnis son generalmente presentados por racionalistas. Existe una diferencia significativa entre la opinión de los científicos que se dedican a la investigación y los racionalistas que rechazan de manera inquebrantable cualquier historia sobre ovnis. Estos últimos afirman que ningún astrónomo ha visto un ovni. Si aparecieran ciertos objetos en nuestro espacio aéreo, los científicos, especialmente los astrónomos, no podrían dejar de notarlos. Sin embargo, en realidad, los astrónomos también se enfrentan al fenómeno de los ovnis, al igual que los testigos ocasionales. Este interesante hecho fue revelado en 1977 por el astrofísico Peter Sturrock. Su investigación mostró que 5% de todos los testigos de ovnis son precisamente astrónomos, pero, por lo general, no observan toda la imagen del cielo estrellado, ya que su interés se centra en una dirección específica en el estudio de la naturaleza. El campo de visión de un telescopio es bastante limitado. Si un astrónomo viera un ovni, podría ser solo la aparición de objetos en movimiento, como un satélite o un meteoro, o, más raramente, un pájaro que volara a tal altura. Un astrónomo simplemente no tiene tiempo para volver a captar en el objetivo un objeto volador. Durante su trabajo, un astrónomo no presta atención a los meteoritos que pasan. Puede ver objetos inusuales en el cielo, pero no les presta atención cuando está trabajando con el telescopio. Este es el principal problema. Al discutir el fenómeno de los ovnis, algunos afirman categóricamente que no existen. Su principal argumento es que los científicos no encuentran estos objetos durante sus observaciones de la naturaleza. Sin embargo, los científicos, por lo general, no se dedican a observaciones directas. Investigan fenómenos naturales en laboratorios equipados específicamente, lo que no se corresponde con la imagen de los científicos que nos imponen las revistas de divulgación científica. La mayoría de los testimonios sobre avistamientos de ovnis tienen explicaciones bastante racionales y no se deben atribuir a una intervención extraterrestre, al menos hasta que se hayan investigado todas las demás versiones. Por ejemplo, los globos meteorológicos se pueden confundir fácilmente con un ovni, aunque tales casos son bastante raros. Incluso observadores experimentados, como pilotos militares y civiles, a veces se confunden al encontrarse con una gran esfera plateada. El piloto canadiense Don Ledger, coautor de un libro sobre fenómenos inusuales, se interesó seriamente en los informes de sus colegas. A menudo se encontraba con creencias erróneas comunes. Los pilotos confundían los globos meteorológicos, Venus, aviones, meteoritos, auroras boreales e incluso nubes inusuales en forma con ovnis. Los meteorológicos son confundidos con frecuencia con ovnis, ya que son bastante grandes,
Algunos alcanzan 200 metros de diámetro y están llenos de helio, equipados con el equipo científico necesario. Imagínese en el lugar de un piloto que trabaja en el servicio postal canadiense. Tiene muchas preocupaciones y simplemente no podrá rastrear cuándo y dónde se elevan los meteorológicos en el aire. Generalmente se lanzan en el norte, donde la atmósfera es más estable. Se elevan a una altura considerable, varias decenas de miles de metros. Probablemente ha visto fotografías de meteorológicos en más de una ocasión. Tienen forma alargada y se asemejan a un bate de béisbol. Las esferas plateadas brillantes, que se encuentran en las capas superiores de la atmósfera, se asemejan a paracaídas. Cuando los meteorológicos alcanzan cierta altura, se inflan debido a la presión atmosférica reducida y se convierten en enormes esferas plateadas, brillando a la luz del sol. Este brillo se explica por las propiedades del material del que están hechos los ondas, que reflejan la luz solar. A veces, los meteorológicos permanecen en las capas superiores de la atmósfera durante mucho tiempo, varias semanas, y naturalmente, las personas los confunden con ovnis. Estoy seguro de que muchos testimonios sobre ovnis se refieren precisamente a los meteorológicos. De hecho, los observadores no se encuentran con los meteorológicos tan a menudo, ya que se lanzan en la parte norte de la provincia de Quebec, donde el viento sopla principalmente desde el oeste, y estas sondas no pueden moverse, digamos, de norte a sur. Los escépticos deben buscar explicaciones más convincentes que la simple concentración en los meteorológicos. De lo contrario, parece que estos dispositivos han llenado literalmente nuestro espacio aéreo, lo cual no es cierto. Algunos testigos, quizás, realmente han visto aviones. Estas máquinas, por lo general, están hechas de aluminio y pintadas de blanco. Cuando el sol está en el horizonte, puede crear ilusiones en las que las alas invisibles del avión se vuelven difíciles de percibir, y solo una franja blanca en el cielo se vuelve visible. Si un avión está lejos y no se escucha el sonido de los motores en funcionamiento, se puede confundir fácilmente con un ovni. A veces, incluso los planetas, como Venus, son confundidos con objetos voladores no identificados. En Quebec, las autopistas con números pares van de este a oeste y las impares de norte a sur. Muchas personas se desplazan entre Montreal y Quebec y pueden observar a Venus saliendo por el oeste. Sin embargo, si alguien ve a Venus en el norte, será una clara señal de error. De todos los planetas, Venus es el que más a menudo se confunde con un ovni. De este modo, las personas pueden erróneamente confundir tanto aviones como planetas con objetos voladores no identificados. Esto es realmente cierto, pero los globos meteorológicos no pueden explicar todos los casos, como se nos intenta hacer creer. En la primavera del 2002, un empresario de Montreal grabó un curioso video. En la mañana temprano, capturó un extraño objeto en un cielo despejado. Sin embargo, la pericia mostró que este inusual objeto era simplemente un avión de correo que estaba aterrizando en el aeródromo más cercano. A veces, las razones de los errores se pueden explicar de manera bastante simple. El oficial Nelson Jean de la policía de la provincia de Quebec recuerda un caso de avistamiento de un ovni. En ese momento, su servicio era responsable de regiones como Mandarachi, Montreal, Laval, Laurentians y Lonaan-Dyer. Él relata:
Recuerdo que esto ocurrió cerca de Saint-Joly. Nos llamaron y nos informaron que se estaban observando luces de colores en el cielo. Cuando llegamos al lugar del incidente, resultó que no era nada más que un espectáculo de láser en un club nocturno local. Alguien, accidentalmente o intencionadamente, dirigió un láser directamente al cielo, y los residentes locales decidieron que era algo cósmico, posiblemente un ovni y una señal de extraterrestres. Además de los espectáculos de láser, aviones y globos meteorológicos, no se debe olvidar que en la atmósfera a menudo aparecen diversos tipos de basura espacial que pasan desde la órbita terrestre. Hace algunos años, se observó un fenómeno similar en Francia. La policía recibió miles de llamadas de testigos que estaban seguros de que estaban viendo un ovni. En ese momento, Jean-Jacques Villasco dirigía SEPRA, el Servicio Francés de Investigación de Fenómenos Causados por la Entrada en la Atmósfera de Objetos Externos, que es parte del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Recientemente, cada vez más informes de avistamientos de ovnis se pueden explicar por la caída de escombros de objetos en órbita. Esto fue precisamente lo que ocurrió el 5 de noviembre de 1990, cuando se observó un fantástico espectáculo de escombros de un cohete ruso. Los fragmentos se esparcieron por el espacio aéreo sobre toda Europa, especialmente hubo muchos sobre Francia. Las cintas de video y las fotografías pueden convertirse en una herramienta invaluable para un biofísico que busca desentrañar el misterio del fenómeno ovni. Sin embargo, incluso tales evidencias visuales no confirman un origen extraterrestre de los ovnis. No es un secreto para nadie que las modernas tecnologías informáticas permiten a cualquier persona crear montajes que no tienen nada que envidiar a la calidad de los profesionales de Hollywood. El nombre del experto que colabora con el Centro Nacional de Estudios Espaciales es bastante conocido entre los fotógrafos. Él llegó a la conclusión de que en la investigación del fenómeno de los ovnis no se puede confiar en los documentos fotográficos, aunque precisamente las imágenes, sobre todo, atraen la atención del público. A menudo se puede escuchar a la gente decir: si tuviéramos una fotografía más clara, habríamos avanzado significativamente en la investigación del fenómeno de los ovnis. Sin embargo, en realidad, las fotografías individuales no son una prueba irrefutable. Uno de los expertos en el campo de la fotografía, que recibió una beca para estudiar trucos fotográficos, señala que ya entonces era evidente cuán ingeniosos pueden ser aquellos que se dedican a la falsificación fotográfica. En el mundo moderno, cuando las tecnologías informáticas están al alcance de todos, la situación solo se agrava. Él afirma que, al igual que hace 10 años, puede discutir con cualquiera que ninguna de las llamadas pruebas fotográficas resistirá un examen especial. Existen dos tipos de fotografías relacionadas con los ovnis. El primer tipo son las imágenes tomadas en un estado de pánico, cuando el testigo observa un objeto. En tales casos, las fotografías contienen un mínimo de información útil. Más a menudo, solo se registra un pequeño punto brillante en un fondo oscuro. Si la toma se realizó durante el día, el objeto se convierte en un punto apenas visible en el cielo. Así son todas las imágenes del famoso ovni observado en la ciudad francesa de Borep hace algunos años. Incluso con las tecnologías más complejas, extraer alguna información útil de tales imágenes es prácticamente imposible. El segundo tipo de fotografías es más informativo, pero es una extrema.
Las fotografías falsas. Aunque no se hacen públicas tan a menudo como parece, sus autores logran obtener ingresos considerables. Durante sus viajes, especialmente en países del sur, el experto a menudo ha visto a la venta libros con fotografías de falsificaciones. Sin embargo, reconocer tales imágenes es bastante sencillo para un profesional. Existe otra categoría de imágenes, cuando el fotógrafo se equivoca sinceramente. La persona ve algo extraño y trata de capturarlo, pero resulta que es simplemente un fenómeno natural con el que no se había encontrado antes. A veces, circunstancias imprevistas ocurren directamente durante la toma, lo que puede estar relacionado con fenómenos ópticos o defectos de la película. Uno de los expertos comparte su experiencia. No pudo descifrar el secreto de una fotografía durante mucho tiempo hasta que realizó un análisis de la película bajo un microscopio. La gente también comete a menudo el error común de confundir el reflejo de objetos realmente existentes con un ovni. En nuestros tiempos, muchos utilizan cámaras de video portátiles, y los materiales de tales grabaciones pueden convertirse en un material excelente para el análisis. Un experto explica cómo determinar qué es lo que se ha logrado capturar en la fotografía. Él aconseja dibujar líneas cruzadas a lo largo de toda la fotografía y trazar una línea delgada de una esquina a otra para determinar el centro de la toma. Si el objeto más brillante en la fotografía es un reflejo, debe pasar por el centro y extenderse a distancias iguales en direcciones opuestas. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de toma. Esta es una ley física conocida. Las personas a menudo graban a través de una ventana o una puerta de vidrio. Muchas cámaras están equipadas con un recubrimiento protector de lentes que puede causar reflejos en el momento de la toma, por ejemplo, de coches que pasan. El propio fotógrafo puede no darse cuenta de esto. Si en el momento de la toma pasa un coche, puede arrojar un destello sobre la lente y en la imagen aparece una pequeña mancha misteriosa. El fotógrafo inmediatamente decide que ha logrado capturar un verdadero ovni. Esto sucede con bastante frecuencia. El experto subraya que no quiere afirmar que todos los casos estén relacionados con reflejos aleatorios, pero antes de convencer a la prensa de que se ha logrado captar una nave voladora, se debe asegurar que en las imágenes no haya reflejos. Solo entonces se puede considerar que realmente se ha capturado algo inusual. En tal caso, se debe analizar detenidamente la fotografía, prestar atención al color del objeto, calcular la distancia aproximada hasta él, intentar determinar su tamaño y, posiblemente, su peso. A veces, los objetos ópticos no identificados se convierten en motivo de discusión sobre el fenómeno ovni. A principios de los años 90 aparecieron fotografías de discos inusuales con bordes dentados que recuerdan a los símbolos del legendario héroe de cómics Batman. Según los testigos, estos discos misteriosos aparecieron por primera vez en el cielo sobre Bélgica, luego en España y, finalmente, en los Estados Unidos. Sin embargo, pronto los aficionados a lo misterioso se enfrentaron a la decepción cuando se descubrió que las imágenes de objetos brillantes eran en realidad el resultado de tomas realizadas fuera de foco. Las cámaras de video portátiles apenas comenzaban a aparecer en el mercado, y muchas personas aún no sabían cómo usarlas correctamente. Hablando de imágenes visuales, vale la pena señalar que nuestro planeta está constantemente bajo la mirada de numerosos satélites
que diariamente toman cientos de fotografías de la Tierra. Pero en estas imágenes no se encuentra nada que pueda ser identificado como un ovni. Existe un concepto erróneo común que sostiene que si los ovnis realmente vuelan alrededor de la Tierra, tarde o temprano deberíamos verlos en fotografías satelitales. Sin embargo, los defensores de esta opinión olvidan que los satélites remotos orbitan la Tierra cada 90 minutos a una altura de entre 800 y 950 kilómetros. Todo lo que vemos en las imágenes satelitales son una multitud de diminutos puntos en una vasta superficie. Incluso si 100 ovnis imponentes aterrizaran en la Tierra al mismo tiempo, su vuelo no podría ser capturado por un satélite. Estamos tratando con un fenómeno desconocido, y algunos casos simplemente son imposibles de explicar. Al menos, eso parece a primera vista. Pero el hecho de que no podamos identificar de inmediato un objeto no significa que nos hayan visitado seres extraterrestres. El término ovni no implica necesariamente nave interplanetaria. Hace unos años, Jean-Pierre Farabot, ingeniero del Laboratorio Físico del Instituto Politécnico francés, escribió un libro titulado Arma voladora no identificada. Una de las posibles explicaciones del fenómeno ovni es la existencia de tecnologías militares secretas. Un empleado de la CIA incluso elaboró un informe en el que afirmaba que en la mayoría de los casos inexplicables, los ovnis son en realidad aviones de reconocimiento conocidos como U-2. De hecho, algunos ejercicios con aviones U-2 coincidieron en tiempo y lugar con avistamientos de ovnis, pero, según los expertos, esto representa solo un pequeño porcentaje de los casos registrados. Se sabe que el primer vuelo del U-2 tuvo lugar en 1955, mientras que los testimonios constantes sobre ovnis han llegado desde 1907. Esta explicación solo se aplica a algunos hechos conocidos, especialmente considerando la enorme altitud que pueden alcanzar estos aviones. A tales altitudes se activa el llamado efecto Riola. El avión tiene una forma alargada, pero a la luz del sol puede ser confundido con un objeto de forma redonda. Pero, ¿cómo explicar entonces los testimonios registrados antes de la aparición de los aviones U-2? ¿Qué observaron los testigos a lo largo de todos estos años? Existen otros tipos de aviones que también pueden ser erróneamente identificados como ovnis. Estos aparecieron más tarde y se caracterizan por su enorme velocidad y altitud de vuelo. Son los conocidos Blackbirds. Hay dos modelos que son similares en sus características principales: el A-12, operado por la CIA, y el SR-71, que está bajo la administración de las Fuerzas Aéreas. El A-12 se elevó por primera vez en el aire en 1962, por lo que su aparición no puede explicar los testimonios anteriores sobre objetos voladores no identificados, aunque sin duda ha sido confundido muchas veces con un objeto extraterrestre. Mientras los ingenieros de la corporación aeronáutica Lockheed desarrollaban el avión de reconocimiento U-2, el Departamento Técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trabajaba en un proyecto aún más ambicioso, denominado Escarabajo Plateado. El objetivo era crear un objeto volador de forma redonda con despegue vertical, capaz de alcanzar altitudes de hasta 24.000 kilómetros y desarrollar velocidades que superaran en 3 veces la velocidad del sonido. El desarrollo del proyecto fue encargado a los ingenieros de la firma canadiense Avro,
conocida por la creación del interceptor supersónico y de todo tiempo, flecha SF-105. El Abrocar se convirtió en un nuevo proyecto ingenieril de esta compañía, que ya se había hecho un nombre en el mercado. El proyecto fue financiado por el gobierno canadiense. Sin embargo, nunca se llevó a cabo por completo y finalmente fue cerrado. La principal meta era crear un aparato de forma redonda, capaz de despegar verticalmente y moverse en cualquier dirección en el aire. Pero el Abrocar no fue el único proyecto de este tipo. Desarrollos similares se llevaron a cabo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, el financiamiento por parte del gobierno canadiense se detuvo a mitad de camino y el Abrocar nunca pudo elevarse en el aire. Su inestabilidad podría haber representado un peligro durante el vuelo. En 1961, el proyecto Escarabajo Plateado fue suspendido, y uno de los dos modelos creados todavía se encuentra como un monumento cerca de la Escuela de Transporte Militar de los Estados Unidos en Virginia. Algunas historias sobre objetos voladores no identificados podrían haber estado relacionadas con los vuelos de prueba del Abrocar o con otros proyectos secretos de aviones con formas aerodinámicas inusuales, como el Coyi B-49 o el B-173, apodado el disco volador. En los últimos años, los testigos de objetos voladores no identificados podrían haber observado los vuelos de los bombarderos estratégicos B-2 o F-117, que se caracterizan por su forma inusual. Los rumores sobre recientes testimonios de INUA también se explicaban por las pruebas de un nuevo armamento ultrasecreto, supuestamente en desarrollo en la legendaria Zona 51. Este armamento consiste en una aeronave triangular bajo el nombre en código Aurora. Los rumores sobre la existencia de Aurora se difundieron activamente en publicaciones de divulgación científica, como Tecnologías de Aviación y Astronáutica. En 1990, en uno de los números se publicó un artículo en el que más de 40 fuentes militares autorizadas confirmaban la existencia de Aurora, afirmando que este avión era capaz de alcanzar velocidades 5 o incluso 8 veces superiores a la velocidad de la luz a una altura increíble, inaccesible para el Blackbird. A principios de los años 90 se discutía activamente un nuevo fenómeno, denominado temblor del cielo. Este fenómeno, que recordaba a un terremoto, ocurría en el aire y comenzaba sobre el Océano Pacífico, dirigiéndose hacia el Área 51. Ocurría cada jueves por la mañana, siempre a la misma hora. Explicar este fenómeno era complicado, tanto desde el punto de vista de los fenómenos naturales como desde la perspectiva de la intervención de una inteligencia extraterrestre. No estaba claro por qué ocurría precisamente los jueves. En cualquier caso, los temblores del cielo se convirtieron en un hecho establecido, pero pronto la información sobre ellos desapareció, y el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos desmintió oficialmente todos los rumores relacionados con este fenómeno. Se tenía la impresión de que los testimonios de ovnis podían explicarse por la observación de aparatos creados por el hombre. Sin embargo, dado que estos desarrollos pertenecen a proyectos militares secretos, la información sobre ellos se oculta cuidadosamente. Incluso esta teoría no explica todos los informes sobre avistamientos de ovnis. Existen otros fenómenos que pueden explicar parcialmente algunos testimonios de ovnis, pero se sabe poco sobre ellos.
Hasta ahora, muchos fenómenos naturales siguen siendo un misterio, incluso para los científicos. Por ejemplo, las llamadas luces fantasmales de los terremotos, un resplandor que aparece durante la actividad sísmica, interesaron a Franz Saint-Laurent. Él creía que este fenómeno podía explicar solo un pequeño porcentaje de los testimonios de ovnis. Se sabe que las luces sísmicas pueden observarse durante los terremotos o antes y después de ellos. Están directamente relacionadas con la actividad tectónica. Los terremotos son precedidos por meses e incluso años de tensiones subterráneas. En ciertos lugares se acumula un estallido de energía, y en el momento de la erupción en la superficie aparecen las luces sísmicas, conocidas como luces de terremoto. El interés por los ovnis y las luces sísmicas entre los investigadores tiene una larga historia. Los investigadores han estudiado numerosos fenómenos naturales inusuales, incluyendo extrañas esferas de luz y mutaciones inexplicables en animales, y han descubierto que todos estos fenómenos están relacionados con un fenómeno tan común y explicable como el terremoto. Estos eventos ocurrían en las mismas áreas donde se habían observado extraños fenómenos naturales. Como resultó, las luces de los terremotos han precedido durante siglos a la actividad sísmica en ciertos lugares. En cuanto al fenómeno de los ovnis, muchos testigos informan sobre objetos brillantes de colores extraños que se mueven y se comportan de manera inusual. Las variaciones de temperatura atmosférica crean ondas de diferentes longitudes, lo que hace que los ovnis siempre se vean diferentes. Todo esto puede explicarse como un fenómeno natural. La presión dentro de la corteza terrestre, antes de un terremoto, conduce a la formación de esferas luminosas. Se ha establecido que las luces sísmicas siempre aparecen antes de un terremoto. La mayoría de los casos de su aparición están relacionados con la generación de presión dentro de la corteza terrestre. Los investigadores están seguros de esto. En áreas con una gran cantidad de agua, como embalses naturales o reservorios artificiales creados para la eliminación de desechos, a menudo se observa actividad tectónica. Esto lleva a un aumento en la frecuencia de las apariciones de luces sísmicas. Un porcentaje muy pequeño de los testimonios sobre luces sísmicas se acompaña de relatos de contactos con extraterrestres. Los investigadores señalan: vemos lo que vemos. El poderoso campo eléctrico que se genera produce un resplandor que se refleja en el cielo. En las décadas de 1960 y 1970, los científicos intentaron explicar este fenómeno natural, lo que llevó a la aparición de varias teorías. Algunas de ellas investigaron las luces sísmicas en laboratorios, pero todas sus suposiciones solo explicaban parcialmente este fenómeno. Estas teorías son difíciles de considerar perfectas. Las investigaciones serias sobre las luces sísmicas apenas están comenzando, pero se sabe algo con certeza. Por ejemplo, la tensión tectónica que se genera poco antes de un terremoto se propaga por la superficie de la Tierra de la misma manera que el propio terremoto. Esto se acompaña de fenómenos inusuales, luces sísmicas o esferas luminosas. Bajo tierra se escucha un ruido inusual que solo pueden captar las ratas y los perros. A veces, el aire en el lugar del terremoto se llena de un olor extraño. En ocasiones, se observa un descenso local de la temperatura, conocido como el fenómeno de palpitación, o, por el contrario, un aumento de la temperatura, lo que puede llevar a incendios espontáneos. Si alguien se encuentra justo antes de un terremoto,
Estas fuerzas misteriosas pueden afectar su cerebro directamente, provocando un estado de shock. Las investigaciones han demostrado que la aparición de luces sísmicas siempre se acompaña de otros fenómenos paranormales. Poltergeist, la recolección de animales en manadas, incidentes domésticos inesperados y rarezas en el comportamiento humano, como bombillas fundidas y fallos en el funcionamiento de generadores, pueden estar relacionados con estos fenómenos. También puede aumentar el número de suicidios y surgir un estado de ánimo depresivo. El estudio del fenómeno de las luces sísmicas apenas comienza, pero algunos científicos ya han presentado sus posibles explicaciones. Uno de ellos es el profesor de física de la Universidad de San José en California, Friedman Front. Los investigadores lo conocieron por casualidad, y él propuso una teoría y creó un modelo para explicar el fenómeno de las luces sísmicas. Su versión pareció bastante curiosa para muchos, y algunos también intentaron encontrar una explicación de por qué las luces no aparecen en cada terremoto. En su teoría, el científico se basa en un descubrimiento realizado hace algunos años. Afirma que bajo la superficie de la Tierra hay rocas ígneas que constituyen la base de la corteza terrestre y actúan como portadoras de carga energética. Sin profundizar en complejas explicaciones científicas, simplemente declara que ha descubierto ciertos portadores de carga, a los que él llama pares de electrones y huecos positivos. Cuando la actividad tectónica no se manifiesta, estos portadores de carga permanecen en estado de reposo. Sin embargo, justo antes de un terremoto, se vuelven bastante activos. En su laboratorio, el científico calculó que estas cargas alcanzan velocidades de hasta 300 metros por segundo. Una velocidad increíble. Así, para el momento en que comienza el terremoto, las cargas que se mueven rápidamente pueden salir a la superficie de la Tierra. En electrónica existe el concepto de corriente de huecos, que lleva a un aumento del campo eléctrico máximo. Cuando estas cargas emergen a la superficie, crean ondas electromagnéticas de diversas longitudes, que a su vez forman un fuerte campo eléctrico en la superficie de la Tierra. El científico calculó que en condiciones ideales, digamos, en la superficie de una montaña, la potencia de tal carga puede alcanzar 1.000.000 de voltios por centímetro cuadrado. Impresionante, ¿verdad? Al generarse un campo electromagnético de tal potencia, el aire se convierte en un conductor, y en el cielo se pueden ver destellos brillantes de luz. En una conferencia en Pacanitico en 1997, los científicos llegaron a una conclusión definitiva. No se puede encontrar una única explicación para todos los testimonios de Menelo. Gersinger de la Universidad Laurentiana en Sudbury subraya que al estudiar el fenómeno de los ovnis, no se debe adoptar una postura de fe o incredulidad hacia fenómenos inexplicables. Uno de los principales principios científicos es no etiquetar, ya que cualquier fenómeno es multifacético. Él da un ejemplo simple. En el siglo XIX, los médicos describían con el mismo término varias enfermedades, como la neumonía, la tuberculosis, el resfriado, la gripe y el cáncer de pulmón, agrupándolas porque todas estaban relacionadas con los órganos respiratorios. Si en ese entonces se hubiera inventado la penicilina y los médicos hubieran comenzado a tratar a todos con ella, solo los enfermos de neumonía habrían tenido suerte. Esto subraya el peligro de las etiquetas generalizadoras, lo que también se aplica al fenómeno de los ovnis.
Hoy en día, detrás de este fenómeno, hay numerosos casos inexplicables, la mayoría de los cuales se relacionan con fenómenos naturales que tienen una explicación científica. Sin embargo, hay algunos que aún no se pueden explicar, y esto debe ser considerado. Nadie impide estudiar incluso esos fenómenos inexplicables. Uno de los postulados de la ciencia establece que debemos considerar todas las versiones posibles. Los ovnis se han convertido en una especie de etiqueta. El científico afirma que en el caso de las luces sísmicas, se puede estar un 80% seguro de que se trata de un fenómeno natural relacionado con la actividad sísmica de la corteza terrestre. El restante 20% abre espacio para diversas interpretaciones. En el futuro, es posible que nos enfrentemos a nuevos fenómenos y fenómenos paranormales, y no se puede descartar que nos esperen encuentros con inteligencia extraterrestre. Como ya ha dicho, debemos considerar todas las explicaciones posibles. Sin embargo, es justo reconocer que la ciencia no presta la debida atención al problema de los ovnis. Las razones para esto son varias. En primer lugar, están los eternos problemas de financiación de la investigación. Las estructuras comerciales son reacias a invertir en el estudio de fenómenos ovni. Sin dinero, no hay investigaciones. Pero una problemática mucho más seria es la actitud sesgada de los científicos hacia este asunto. Ellos sostienen que si los ovnis son reales, entonces existen naves interplanetarias. Y dado que los viajes interestelares son imposibles, todos los testimonios sobre ovnis no pueden ser verdaderos. Sin embargo, en cualquier investigación, la observación precede a la aparición de la teoría. Como dijo Robert Leighton, uno de los pioneros de la física moderna, si algo sucede, significa que hay posibilidades para ello. El hecho de la existencia de ovnis no puede ser negado, pero no todos los testimonios pueden ser explicados. La cuestión de si los objetos voladores no identificados son el resultado de pruebas de armas secretas, fenómenos naturales aún no estudiados o, posiblemente, encuentros con extraterrestres, permanece abierta. Hasta la fecha, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. La posición de la policía es que para llevar a cabo una investigación exitosa es necesario mostrar interés en obtener resultados. Sin embargo, como señala uno de los participantes de la conferencia, los científicos no tomaron en serio los resultados de las discusiones que tuvieron lugar en Pacantico. Esto no fue una sorpresa, ya que los científicos siempre han sido escépticos respecto al tema de los ovnis. Recientemente, uno de los investigadores realizó una verificación en el Centro Nacional de Estudios Espaciales, donde se reunió con destacados científicos. Se sintió sorprendido por su posición. Para un verdadero científico, solo es real aquello que se puede reproducir en condiciones de laboratorio. Si todas las grandes mentes mantienen este punto de vista, la ciencia, en su opinión, está condenada. El problema del estudio del fenómeno ovni radica en que se pueden observar raramente, lo cual también se aplica a los hechos científicos. Si alguien realmente ha observado un ovni, el investigador sueña con conocerlos, ya que parece irreal. Los hechos científicos son gráficos, tablas y diagramas que se publican en revistas científicas, y no se pueden ver con los propios ojos. Por ejemplo, una nube es un fenómeno científicamente fundamentado, pero se convirtió en tal solo después de ser estudiado. Los hechos científicos no surgen de la nada.
Las manzanas han caído de los árboles durante siglos, pero nadie prestó atención a esto hasta que se descubrió la ley de la gravitación universal. Newton fue el primero en notar este fenómeno, aunque la historia de la manzana fue, probablemente, ficticia. Así, surge un problema evidente. Para que algo se convierta en un hecho científico, los científicos deben considerarlo en un contexto determinado. Y hasta entonces, queda la pregunta de cómo interesar a los científicos en el fenómeno ovni. Tal vez valga la pena reformular el problema, ya que el propio término ovni aleja a aquellos que rechazan conscientemente la posibilidad de su existencia. Esta cuestión permanece abierta, y en el próximo programa se continuará la conversación sobre el enigmático fenómeno ovni, mientras intentamos vislumbrar nuestro futuro.